a trámite la denuncia de la Asociación Mesa de la Ría contra las ayudas europeas a Fertiberia. Considera la asociación que conceder fondos europeos Next Generation a la empresa incumpliría el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Han solicitado que esas ayudas vayan dirigidas a empresas de fabricación de abonos naturales, abonos orgánicos, tradicionales, que son los que fomentan la economía circular, y no a una empresa que, según la asociación, pues contamina la ría de Huelva. Curiosamente, el informe urbanístico favorable acerca del plan de tapado de los fosfoyesos de Fertiberia, emitido por los técnicos del ayuntamiento, han contado con ese informe favorable, en el cual hay algunas organizaciones políticas que no se encuentran nada de acuerdo. Entre otras cosas porque se dice que contradice el informe de 2007 y 2015 y que, atendiendo al PGO y a la LOA, es técnicamente insostenible. Y mientras, Fertiberia sigue sin invertir los 70 millones de euros de lo que será el proyecto de recuperación medioambiental. Se habla de que en su día será el futuro pulmón de Huelva. No sé yo, con la cantidad de toneladas que habrá debajo, pero bueno, hablaremos de todo esto y lo vamos a hacer con Juan Manuel Buendía, Asociación Mesa de la Ría. Muy buenas, Juan Manuel. Muy buenas, Nacho. Encantado de saludarte. Igualmente. Bueno, la Unión Europea, ya los eurodiputados han estado por aquí comprobando in situ la situación que se vive con Fertiberia, con los fosfoyesos, pero desde la asociación consideráis que, es inadmisible, ¿no?, el que se puedan conceder fondos europeos Next Generation a una empresa que incumpliría el Acuerdo de París con el cambio climático, ¿no? Claro, sí, ese es el concepto. Yo creo que lo has explicado muy bien. Se trata de una empresa que produce fertilizantes químicos que necesitan un enorme consumo de energía, que a la propia empresa se le ha escapado, que lo que fabricarán hidrógeno verde en Huelva para esta fabricación de fertilizantes, y que el 60% será hidrógeno gris. Con lo cual está muy claro que a Huelva solo vienen los proyectos insostenibles, los proyectos que vulneran todo tipo de derechos a los ciudadanos de Huelva. Es decir, la fabricación del hidrógeno gris es a base de gas y no por energía renovable. Es decir, es como si, y además eso subvencionado tanto a la empresa Fertiberia como a Iberdrola, que se han unido en este proyecto. La Unión Europea y España están muy esperanzadas en la producción de hidrógeno, pero el hidrógeno no está avanzado tecnológicamente para una fabricación totalmente verde en tales cantidades, ¿no? Y entonces es como si en España se estuviera subvencionando el vehículo eléctrico, y a Huelva viniera una subvención para fabricar el vehículo de gasoil enchufable. Pues lo que quiere Fertiberia es fabricar en Huelva el vehículo de gasoil enchufable con un poquito, para disimular y decir que es una producción verde. Bueno, manifestáis que es una estafa más a Huelva, a donde solo vienen proyectos sucios, y que Huelva tiene que cambiar. Así lo dijeron los parlamentarios europeos en el año 2000, y así se lo hemos vuelto a repetir, que a Huelva tienen que venir proyectos, y además de la mano de toda la sociedad, de proyectos que estén de la mano de todo, en la que todos los ciudadanos que vivimos en la zona estemos de acuerdo. No queremos más contaminación en Huelva, es así.
así de sencillo. No, la mente, eso, a la memoria más cercana nos llega lo que está ocurriendo en el Mar Menor, ¿eh? Y es que la agroindustria, además de derrochar energía, destruye ecosistemas, ¿no? Y la ría de Huelva. Hombre, no voy a decir que sea parecido a lo que está ocurriendo en el Mar Menor, pero evidentemente es cierto que han cambiado muchas cosas, porque ya hay muchas fábricas que no vierten, hay otras que han cerrado, pero la ría de Huelva ha sufrido en lo que significa esto, ¿no? Sí, así es. De hecho lo que está sucediendo en el Mar Menor tiene origen en Huelva. Tiene origen en Fertiberia. Fertiberia es la que fabrica los fertilizantes que la agroindustria que rodea el Mar Menor está utilizando en aquellos campos, y todos los lixiviados están llegando a la cuenca, a la cubeta del Mar Menor, ¿no? Con lo cual está produciendo una mortandad de peces enorme. Hay que recordar que en Huelva hemos sufrido mortandades de peces que nunca se han aclarado. Se achacaban a las lluvias, se achacaban la ría de Huelva. Nosotros hemos denunciado en múltiples ocasiones que la enorme mortandad de peces que se producían en épocas y en días determinados, ¿no? Desde luego, últimamente no se están produciendo, afortunadamente. Pero aquí lo hemos sufrido. Y Fertiberia lo que fabrica es este tipo de fertilizantes que contamina el acuífero, contamina los terrenos en donde se cultivan con fertilizantes químicos. Y bueno, nosotros lo que decimos es que aquí el problema hay que arreglarlo desde el origen, no solo el problema de Huelva, el problema del Mar Menor y el problema de todos los acuíferos de España que están contaminados con nitratos y con fosfatos de producción subvencionada, porque hay que recordar que Fertiberia en los años 90 estaba sumida en una importantísima crisis, y lo que la sacó a flote fue una subvención de 65 millones de euros del gobierno español, del Instituto de Crédito Oficial, que sacó a la empresa a flote para que llegara a Villamil y la comprara simbólicamente por una peseta la acción. Es decir, que a Huelva llegan las subvenciones a las empresas contaminantes, pero no llegan los proyectos verdes. Ese es el concepto. De hecho, además, Fertiberia, está sancionada judicialmente por un delito contra el medio ambiente. Y lo manifestáis, la responsable del mayor desastre ecológico de Europa con las balsas de fosfoyesos, hablando precisamente de las balsas de fosfoyeso. ¿Qué te parece que el informe del ayuntamiento sea favorable al plan de fosfoyesos de Fertiberia, que curiosamente contradice informes de 2007 y 2015? Es que estamos hablando de más de 40 años de fosfoyesos en Huelva, ¿no? Sí. El informe realizado por el Ayuntamiento de Huelva, por un técnico del Ayuntamiento de Huelva, precisamente no es el informe a quien se les encarga, a los técnicos que tradicionalmente se le han ido encargando este tipo de informes, que son muy especializados. Y es una auténtica contradicción. El informe habla de que el proyecto es compatible, pero que hay que desarrollar un plan especial, y que del resultado de ese plan especial pudiera resultar incompatible. Es decir, es una auténtica contradicción. Nosotros este informe lo vamos a rechazar en todo tipo de expedientes, y vamos a pelear porque no tiene ningún sentido. Es un informe hecho a expensas de lo que necesitaba Fertiberia, de lo que el alcalde ha pedido que se haga en este informe, y el cambio de opinión de los políticos en Huelva viene a raíz de los anuncios precisamente de estas enormes subvenciones, de estas enormes inversiones que anuncian las empresas que van a venir a Huelva, y que luego se quedan en petición de subvenciones para que seamos todos, a través de nuestros impuestos, quienes subvencionemos estas empresas insostenibles para fabricación de hidrógeno gris. Entonces, aquí han engañado una vez más a los políticos nacionales, porque el gobierno es el primero que ha
ha cambiado, que ha realizado un informe de declaración de impacto ambiental favorable, que es absolutamente una barbaridad, porque es un informe condicionado, es parcial, solo habla de las zonas 2 y 3, no incluye la zona 4. Es decir, se están haciendo tantas barbaridades y tantas anomalías que Bruselas acabará tomando cartas en el asunto nuevamente, porque hay que recordar que Bruselas archivó la denuncia que nosotros hicimos en 2007, la archivó provisionalmente una vez que la Audiencia Nacional se había tomado en serio el anuncio, el proceso judicial. Y al estar su júdice, Bruselas hizo un parón de esta denuncia. Pero el informe europeo del año 2010 ya hablaba que había que descontaminar el sitio de Huelva, la región. Y la descontaminación no es taparla. No. Taparla significa invertir 70 millones. 70 millones no son suficientes para un proyecto que tiene que ser mucho más ambicioso para Huelva. Claro, Juan Manuel, porque tú hablas de tapar y Fertiberia habla de un proyecto de recuperación medioambiental, el más importante que se habrá hecho en Europa, según manifiestan, y que será el futuro pulmón vegetal de Huelva. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Pues es como siempre ha hecho Fertiberia en Huelva, es mentir malintencionadamente. Además, es una auténtica aberración, porque solo hay que irse a la zona 1 para entender la zona 1, que además no restauró Fertiberia, fue la Junta de Andalucía. La hizo la Junta de Andalucía. Aquello es supuestamente un parque a donde los ciudadanos de Huelva no podemos ir, porque si andas por allí te hundes en fango y en porquería, en contaminación. Y los árboles que plantaron allí en unas capitas, en unos montículos de tierra, pues con los informes del CSIC dicen que las hojas tienen alto contenido en metal pesado, que se evite en la medida de lo posible que entre en la cadena trófica aquello, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se evita? Porque si el gusano se come la hoja y el pájaro se come al gusano y el hombre se come al pájaro, ya está en la cadena trófica toda la contaminación que está allí debajo, ¿me entiendes? Entonces es una auténtica barbaridad. Decir que es el proyecto pionero a nivel mundial, lo que sí es pionero a nivel mundial son unas balsas que en el resto del mundo no se han hecho sobre marismas, no se han hecho mezclándolos con otros contaminantes, porque en Huelva se han mezclado con todo tipo de contaminantes, los fosfoyesos. Tenemos hasta cesio 137 radioactivo. Eso no existe en el resto del mundo. Y en Huelva lo que tiene que haber es un proyecto pionero para que poco a poco saquemos toda la porquería de ahí, sea como sea, porque si la han vertido, igual que se vierte, se saca. Y se saca con la máxima protección para la ciudadanía. Hay que tomar las medidas que existen y que deben tomarse. Y si además durante 40 años se han estado tirando, ese miedo que quieren infundir en retirar la porquería, ese no lo tenían cuando vertían el fosfoyeso. ¿No? En ese proyecto Restore 2030, en el que se pretenden en esas 720 hectáreas, estamos hablando de 720 campos de fútbol. O sea, para que la gente se haga una idea de la magnitud, ¿no? 720 campos de fútbol, la restauración correspondería a las zonas 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y 5, sí. Bueno, la declaración de impacto ambiental ya no incluye las zonas 4 y 5. Vaya. Que además tienen una capita de tierra que echaron el ayuntamiento, la diputación, que aquello fue una cesión de Fertiberia a las administraciones, una auténtica barbaridad, porque tú no puedes ceder una concesión administrativa para verter otro tipo de residuos que no son fosfoyesos, y allí lo que se vertió pues son residuos químicos, del polo químico, pero no solo de Huelva, venían de toda Europa. De hecho, el cesio 137 vino de una fundición accidental en los barrios de una
de un elemento radiactivo que provenía de un hospital de Londres. Es decir, que es que a Huelva nos ha llegado toda la porquería. Lo que está pasando en Nerva ya ha pasado en Huelva, en la zona 4 de los fosfoyesos. Vamos a estar muy pendientes, evidentemente, de ese proyecto. Vamos a estar muy pendientes, lógicamente, también de las diferentes alegaciones que se van a presentar al informe favorable. Vamos a estar muy pendientes de esa admisión a trámite de la denuncia de Mesa de la Ría contra las ayudas europeas a Fertiberia por contravenir e incumplir el Acuerdo de París. Juan Manuel Buendía, de Asociación Mesa de la Ría, gracias por habernos atendido y por arrojar un poquito de luz, ¿no?, a la situación que se sigue viviendo con esta empresa, que se sigue viviendo con esos fosfoyesos y que se está viviendo con ayudas que vienen para el hidrógeno verde de una empresa que, ya hemos visto cuál ha sido el resultado a lo largo de estas 4 o 5 décadas desde que está aquí. Gracias, Juan Manuel, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Nacho, un abrazo.